El misterio que rodea a la planta llamada cannabis ha acompañado a la humanidad desde los albores de la civilización. Se la ha utilizado como medicina, como herramienta ritual, como amuleto sagrado y también como puerta hacia estados alterados de conciencia. Sin embargo, muy pocos han comprendido lo que realmente ocurre en las profundidades del alma y de la mente cuando uno entra en comunión con esta planta. Lo que a simple vista parece humo y sensación, en realidad es un entramado de símbolos, energías y vibraciones que se entrelazan con la esencia misma del ser humano. Y cuando descubras esto, jamás volverás a usar la cannabis de la misma manera. En las antiguas tradiciones orientales se hablaba de plantas maestras, vegetales capaces de enseñarle al ser humano aquello que sus ojos ordinarios no podían ver. La cannabis era considerada un espejo. Lo que habita en tu interior, ella lo multiplica y lo refleja hacia afuera. Si tu corazón está cargado de miedo, ella intensificará el miedo. Si tu espíritu está abierto a la luz, ella te mostrará la claridad de lo invisible. Por eso, los sabios no la usaban como una simple distracción, sino como una llave para penetrar en los reinos ocultos de la mente. Comprendían que cada inhalación no era solo aire con humo, sino un pacto con fuerzas invisibles. La respiración misma es un acto sagrado. En el misticismo, inhalar es recibir la vida del universo y exhalar es entregar lo que ya no sirve. Cuando el humo de la cannabis entra en los pulmones, no solo penetra en el cuerpo físico, sino que también desciende hacia los canales sutiles de energía, conocidos en Oriente como nadis o meridianos. Allí comienza a mover, desbloquear y reconfigurar vibraciones que han estado dormidas durante años. Por eso, muchos sienten una repentina oleada de pensamientos, emociones o memorias que creían enterradas. No es casualidad. La planta saca a la superficie lo que estaba guardado en los sótanos del subconsciente. Pero aquí yace el verdadero secreto que nadie te cuenta. La cannabis no te da nada que no esté ya dentro de ti. Ella simplemente ilumina los rincones oscuros, como una lámpara que revela los tesoros o los monstruos ocultos en una habitación. Quien fuma sin saber esto puede perderse en la ilusión de que el poder viene de la sustancia. Pero quien comprende, descubre que el poder estaba siempre en su interior y que la planta es apenas un catalizador, un espejo, un recordatorio de lo que ya somos. Los profetas del desierto sabían de esto. Se dice que algunos inhalaban resinas de plantas sagradas antes de entrar en trance, buscando escuchar la voz del espíritu o recibir visiones que los guiaban en sus misiones. No era un entretenimiento, era un sacramento. Ellos entendían que el humo elevaba sus palabras hacia los cielos y abría un canal para recibir respuestas. Era el mismo fuego que ardía en los altares, la misma nube que envolvía a los místicos en sus peregrinaciones. Ese humo no era visto como simple combustión, sino como la manifestación visible del espíritu en movimiento. Y es precisamente ahí donde la mayoría de las personas se equivoca hoy. Creen que la cannabis es apenas una fuente de placer, un calmante del dolor o un escape de la rutina. No entienden que cada vez que encienden esa llama, están llamando a fuerzas invisibles que escuchan, observan y responden. La chispa del fuego es un símbolo de la chispa divina, y el humo que se eleva es como una plegaria silenciosa. Usarla sin respeto es como entrar en un templo sagrado con los pies sucios y el corazón distraído. El verdadero peligro no está en la planta, sino en la inconsciencia con que se la usa, porque la cannabis abre puertas, y las puertas no siempre conducen hacia la luz. Quien fuma con pensamientos negativos puede verlos amplificados hasta el punto de sentir paranoia, miedo o angustia. Quien fuma con un corazón sereno puede experimentar paz profunda, visiones y una conexión indescriptible con el universo. Es el mismo acto, pero dos destinos opuestos. Eso demuestra que la planta es un reflejo. No te cambia, te muestra. No te da alas. Revela si ya estabas dispuesto a volar o si aún estabas atado a cadenas invisibles. Por eso, los antiguos aconsejaban preparación antes de entrar en contacto con plantas sagradas. Limpieza del cuerpo, de la mente y del espíritu, silencio, oración,
ayuno, intención clara, porque sabían que el estado interior determina la experiencia. Si hoy alguien prende un cigarro de cannabis en medio del ruido, del estrés y de la dispersión, lo más probable es que obtenga un reflejo de su propio caos, pero si lo hace en calma, con propósito, puede recibir revelaciones que cambian su vida para siempre. Y eso, una vez comprendido, cambia por completo la forma en que uno la usa. Jamás volverás a usar cannabis de la misma manera después de entender que ella es un espejo del alma, que no es la planta la que guarda el poder, sino tú, y que cada calada es un diálogo con lo divino, un contrato silencioso con tu propio espíritu. No se trata de fumar más ni de fumar menos. Se trata de comprender que cuando enciendes esa llama, estás encendiendo un ritual, estés consciente o no de ello. Y el fuego de un ritual siempre despierta fuerzas que trascienden lo visible. La experiencia con la cannabis puede ser tan ligera como un soplo de viento o tan profunda como un abismo insondable. Todo depende de cómo el espíritu del individuo se entrega al instante. Cuando alguien inhala sin conciencia, simplemente siente un cambio pasajero, risas, hambre, un estado alterado de percepción. Pero cuando alguien entra en contacto con esta planta con reverencia, puede despertar en su interior corrientes ocultas de energía que han permanecido dormidas durante años. En ese momento, la planta se convierte en maestra, en guía y en espejo. Y aquí radica el secreto que las tradiciones antiguas siempre custodiaron. La cannabis no es una droga cualquiera, es una puerta al misterio. El fuego que enciende la flor es también el fuego que enciende la visión interior. No es casualidad que en tantas culturas el humo fuera considerado un puente hacia lo invisible. Los pueblos originarios lo entendían perfectamente. El humo sube porque lleva mensajes, lleva oraciones, lleva intenciones. Es el lenguaje del alma que se eleva hacia planos más altos. Cuando la cannabis se convierte en humo, no solo cambia de estado material, sino que transforma la atmósfera espiritual alrededor del que la consume. Ese humo es como un velo entre mundos, como una niebla que permite vislumbrar lo que normalmente permanece oculto a los ojos humanos. Por eso muchos sienten que sus pensamientos se vuelven más intensos, que los colores parecen más vivos, que los sonidos adquieren una profundidad casi mágica. No es que el mundo cambie, es que la percepción se agudiza. La planta expande la ventana de la mente y muestra matices que antes estaban velados por la rutina. Y aquí ocurre algo crucial. La cannabis no inventa nada nuevo, simplemente revela lo que ya estaba allí. Si una persona vive rodeada de belleza, amor y paz, la planta amplificará esa vibración. Pero si en el fondo hay miedo, odio o confusión, todo eso también será amplificado. Esa es la razón por la cual algunos encuentran éxtasis y otros encuentran tormento en la misma sustancia. Imagina por un instante que tu mente es un templo. Dentro de ese templo hay altares, lámparas, pero también rincones oscuros llenos de polvo. La cannabis enciende las lámparas de ese templo y de repente todo se ilumina. Lo bello brilla más que nunca, pero lo sucio también queda al descubierto. Y aquí está la verdadera lección. La planta no está para darte placer, sino para mostrarte tu verdad. Quien comprende esto ya no la usará como un simple entretenimiento, sino como un oráculo que revela el estado de su alma. Esa revelación puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. En la mística judía se hablaba de la Shekinah, la presencia divina que descendía como una nube luminosa. En los rituales de algunos pueblos, el humo era precisamente la manifestación de esa presencia. Y en los mitos antiguos se decía que los profetas inhalaban el aliento de los dioses para poder pronunciar palabras de poder. Todo esto no es metáfora, es el reconocimiento de que las plantas, y en particular la cannabis, actúan como intermediarias entre lo visible y lo invisible. Al inhalar su esencia, uno no solo altera su química cerebral, sino que toca las fibras más delicadas de la realidad. El error del mundo moderno ha sido banalizar este misterio. Se habla de cannabis como una moda, como un producto, como un pasatiempo.
pero se olvida que cada vez que el humo entra en tu ser, algo dentro de ti se activa. Es un llamado a lo profundo. Por eso, quienes la usan con respeto suelen encontrar inspiración, creatividad, intuiciones que parecen venir de otro plano. No son simples fantasías, son chispas de la verdad universal que el humo ayuda a revelar. La música suena distinta, la naturaleza parece hablar, los pensamientos adquieren forma de símbolos. Es como si el velo que separa lo visible de lo invisible se volviera más delgado. Sin embargo, este velo puede volverse peligroso si se cruza sin preparación. No todo lo que se encuentra del otro lado es luz. Hay memorias reprimidas, traumas, miedos ocultos que emergen con fuerza. Y muchos, al no entender lo que sucede, lo llaman paranoia. Pero en realidad no es otra cosa que el espejo mostrándoles lo que siempre estuvo allí. No es la planta la que inventa el miedo, sino la mente la que lo oculta, hasta que el humo lo revela. Por eso, quienes buscan verdadero crecimiento con la cannabis no huyen de esas visiones, sino que las enfrentan como guerreros del espíritu. Comprenden que la planta no es un demonio ni un ángel, sino un espejo neutral que refleja lo que eres. El uso consciente de la cannabis exige intención. No basta con encenderla, hay que encender el alma junto con ella. Muchos sabios recomendaban antes de inhalar detenerse un instante, cerrar los ojos, formular una intención clara, sanar, ver, comprender, liberar. Esa intención actúa como brújula en el viaje interior. Sin ella, uno se pierde en la niebla. Con ella, cada calada se convierte en un paso hacia un destino claro. Es la diferencia entre navegar sin rumbo en un mar de humo o atravesar ese mar como un iniciado que sabe a dónde va. Y aquí se encuentra el cambio definitivo. Cuando entiendes que la cannabis responde a tu estado interior y a tu intención, nunca más la usarás igual. Ya no será un pasatiempo, será un ritual. Ya no será una distracción, será un espejo. Y ese espejo puede mostrarte tanto la grandeza que habita en ti como las sombras que aún esperan ser integradas. Lo que hagas con esas visiones es lo que marcará tu destino. Cuando el humo de la cannabis se eleva, también se eleva la conciencia de quien sabe mirar más allá de lo aparente. No es simplemente un estado alterado, es un recordatorio de que el mundo visible es apenas una fina capa de la realidad. Los antiguos lo entendían bien, por eso la rodeaban de símbolos, rituales y cantos. Cada bocanada era tratada como un acto sagrado, no como un pasatiempo vulgar. Hoy, en un mundo donde todo se trivializa, es difícil recordar la profundidad de este misterio. Pero quien lo experimenta conscientemente nunca vuelve a ser el mismo. Y por eso digo, nunca más volverás a usar cannabis de la misma manera después de saber esto. La planta no es un juguete, es un portal. Al cruzar ese portal, el tiempo parece deformarse. Un minuto puede sentirse como una eternidad, y una eternidad puede caber en un suspiro. Esto no es ilusión, es una muestra de que la mente humana vive atrapada en un ritmo artificial. La cannabis rompe ese ritmo y revela que el tiempo es relativo, maleable, como un río que cambia de cauce según nuestra percepción. Algunos se asustan ante esta sensación, otros la abrazan y descubren que el presente puede expandirse hasta volverse infinito. Esa es una de las llaves más poderosas que ella entrega, la llave del ahora eterno. Pero la llave del ahora no llega sola, también trae el espejo del ser. Bajo su influencia, muchas personas sienten que se escuchan a sí mismas por primera vez. Lo que parecía un murmullo se vuelve un grito claro. Pensamientos que ignorabas aparecen, emociones escondidas salen a la superficie, preguntas que habías enterrado en lo más profundo comienzan a arder como fuego en la mente. No es extraño que algunos terminen llorando o riendo sin motivo aparente. La planta abre la puerta a la autenticidad, quita las máscaras, derrumba las defensas y deja al alma desnuda frente a su propio reflejo. Esa desnudez espiritual puede asustar, porque descubrir quién eres en realidad es mucho más desafiante que vivir escondido tras las máscaras de la rutina. Pero ahí está la oportunidad, usada con respeto,
La cannabis no solo amplifica lo que sientes, también te da la posibilidad de reconciliarte contigo mismo. Lo que surge en la experiencia es lo que debe ser mirado, comprendido, aceptado. Así, lo que parecía un mal viaje se convierte en un proceso de sanación. El humo no te castiga ni te premia, solo revela. La reacción depende de ti. Por eso las culturas antiguas nunca se acercaban a las plantas sagradas solos ni de manera improvisada. Había guías, chamanes, sacerdotes, guardianes de la tradición. Ellos comprendían que abrir un portal requiere acompañamiento y sabiduría. Hoy, al perder esas guías, muchas personas se pierden en la experiencia, sin brújula ni mapa. Y aún así, la planta sigue cumpliendo su función, mostrar lo que hay dentro. Si falta un guía exterior, uno debe aprender a ser su propio guía interior. Y ahí radica uno de los aprendizajes más profundos. La cannabis enseña a asumir responsabilidad sobre tu estado interior. Cuando entiendes esto, el acto de fumar ya no es un gesto mecánico. Se convierte en un ritual. Encender el fuego es encender el espíritu. Inhalar es abrirse a recibir. Exhalar es entregar lo que sobra. El humo que sube es tu oración, tu declaración, tu reflejo. Ya no es ocio, es ceremonia. Ya no es escapismo, es exploración. Entonces comprendes que la pregunta no es ¿qué me dará la planta?, sino ¿qué estoy listo para ver de mí mismo a través de ella? Y ese cambio de perspectiva transforma la experiencia de raíz. Los grandes maestros espirituales siempre enseñaron que lo externo es reflejo de lo interno. La cannabis confirma esta enseñanza de manera visceral. Si hay caos en ti, verás caos. Si hay luz, verás luz. Si buscas respuestas, aparecerán símbolos, intuiciones, señales. Si buscas evasión, encontrarás confusión. Así de exacto es el espejo. Por eso, después de comprenderlo, ya no tiene sentido usarla con ligereza. Cada inhalación se convierte en un acto de autoconocimiento, cada humo en una lección, cada visión en una pista de lo que tu alma quiere mostrarte. Y así llegamos al mayor secreto. La cannabis no es la maestra final, es apenas el dedo que señala hacia dentro de ti. Quien se queda mirando el dedo se pierde la enseñanza. Quien mira hacia donde apunta, descubre universos interiores que estaban esperando ser explorados. La verdadera transformación no está en la planta, está en lo que haces con lo que ella te muestra. Si aceptas el espejo, si abrazas tanto la luz como la sombra, entonces la experiencia se convierte en un camino de crecimiento espiritual. Si lo rechazas, se convierte en confusión y dependencia. Nunca más volverás a usar cannabis de la misma manera después de saber esto, porque ahora sabes que ella no es un simple humo, sino un espejo del alma, un puente hacia lo invisible, una lámpara que ilumina lo oculto. No es un juguete, es un llamado, y cada vez que la enciendas, recordarás que estás encendiendo también un ritual interior, un diálogo con tu propia esencia, un viaje hacia lo más profundo de tu ser.